Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 56 de En Sincronía, el primer podcast de traducción audiovisual del mundo. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca. Hola, Blanca. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, Guille. Muy buenas, ¿preparados ya para la quinta temporada del podcast? ¿Estamos preparados o no? A veces dicen que las segundas son malas y a la quinta yo no sé cómo va a salir. Vamos a hacer lo que podamos. Bueno, hay algunas películas que cuando fueron en la versión 8, la 9, son mejores que las primeras, así que bueno, claramente se hablando de Fast and para Furious, ¿no? mejorar. Claro. No, porque y Saw ninguna también. saga llega a tantas películas. Sí, Saw. No, viste que dijeron que eran muy buenas. El juego del miedo acá en Argentina, no sé cómo en Europa. Vale. Bueno, para los que nos están viendo por cualquier plataforma que admita videos donde está subido esto, la novedad de esta quinta temporada es que ahora nos pueden ver. No sé si eso les va a cambiar mucho la experiencia, pero bueno, no se preocupen a los que escuchan el podcast solo a través del audio, porque no se van a perder nada, salvo de nuestras caras, y no mucho más. La cara de póker cuando contemos un chiste malo, pues eso se lo pierden. Exacto, pero... eso se lo van a perder. Pero por todo lo demás, vamos si bien cambiamos esta modalidad, ahora vamos a incorporar video, porque realmente a lo largo de las temporadas anteriores nos fueron pidiendo muchísimo esto de por qué no podemos ver lo que están haciendo. Entonces decidimos para esta nueva temporada cambiar eso y tenerlo así con la grabación. Pero al principio, si lo van a escuchar, no hay ningún problema, no necesitan sí o sí verlo para disfrutar del episodio. En este episodio, el primer episodio de esta nueva temporada, tenemos a un invitado muy particular, muy especial para nosotros. Guille, aquí vamos a recibir? Particular, especial, sobre todo original, este invitado, que nunca antes ha estado en el podcast. No, bromas aparte, pues tenemos a Patricio Alveascoa, entrevistado con el que inauguramos el podcast ya por 2020, julio 2020, si no me acuerdo mal, o junio. Desde entonces, bueno, Prepandemia, ¿no? Antes de la prepandemia, pandemia. bueno, durante No, pandemia. plena pandemia. Plena pandemia. Plena pandemia. Hoy ya no sé ni cuándo fue la pandemia, perdón. Lo borraste de tu... Recuerdo muy bonitos aquellos primeros episodios que grabamos. Exacto. Recordaba que era un momento apocalíptico de nuestras vidas. Estábamos en Y cualquier además, cosa nosotros, sí. el episodio de Patrick, que bueno, si sois fieles seguidores del podcast, lo habréis escuchado porque es el más escuchado de todos, con diferencia. Y bueno, pues no lo voy a presentar ahora, os remito al primer episodio del podcast si queréis que os lo presente completamente, pero la novedad o la excusa que hemos encontrado en esta ocasión para invitar a Patrick es que acaba de sacar su primer libro como autor, como editor ha hecho otros, pero su primer libro hecho íntegramente por él. Digo, acaba de sacar, hace relativamente poco, es algo que cayó justo entre Navidad y fin de año, cayó en unas fechas complicadas, como si fuera un político que lanza algo que no quiere que nadie se entere. Sí, porque no llegaba, no Pero lo podíamos comprar para el arbolito de Navidad, vino después, nada. acá fueron las vacaciones, yo no sé. El timing no fue el mejor. Pero bueno, aquí estamos para promocionarlo y para que sepáis de qué trata. Audiovisual Translation se llama el libro, por cierto, para que veáis que está plenamente relacionado con la temática del podcast. Y bueno, esperamos que disfrutéis de la entrevista y que si os motiva, pues os lo compréis, claro. Muy bien, muy bien. Como novedad también en el podcast, de momento no vamos a tener en esta temporada las secciones. Vienen cambios importantes en el podcast, no solo ver nuestras hermosas caras ahora vía plataforma, sino también otras modificaciones que estamos pensando para hacer cada vez más interesante este programa para ustedes. Gracias a todos los que nos acompañan desde el primer episodio con Patrick y hasta este reboot. Podemos decir que es un reboot y vuelve a estar Exacto. Patrick, entonces es como un buen motivo para que nos acompañen. Bueno, sin mucha más introducción, pasamos entonces a la entrevista con Patrick Salveascoa.
En Sincronía Podcast está auspiciado por Una, la mejor herramienta de traducción audiovisual del mercado, 100% en línea. En su suite encontraremos programas para crear, traducir, revisar, transcribir, convertir, codificar, pegar y comparar subtítulos. Además, cuenta con una aplicación para audiodescripción y un sistema de gestión de proyectos a la medida de cada empresa del medio. Su interfaz web es muy intuitiva y fácil de usar y nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Además, podemos optar por distintos métodos de licencias, desde una semana hasta un año. También encontrarán en su web el programa educativo de Una para enseñar la herramienta en sus clases de la universidad, y de Pool, una base de datos creada para que se encuentren las empresas y los traductores audiovisuales. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo. Y también recuerden que gracias a este patrocinio del podcast pueden acceder a un 10% de descuento en cualquier compra que hagan en la tienda de Una. Solo tienen que ingresar el código ENSINCRO10 en el carrito antes de pagar y listo. Pues ya estamos aquí con Patrick. Muy buenas, Patrick. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Y gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Estamos contentos de verte la cara, de que ahora que hemos cambiado un poco de formato, te vayamos a poder ver dando clase un poco así en directo, casi como estar allí en la UPF. Va a tener el desafío de volver a ser el episodio más escuchado del podcast, porque ¡Ostras! el episodio de Patrick es el episodio más escuchado de todo el podcast, así que este tiene que ser por lo menos el segundo más escuchado, mínimamente. Mínimamente. Bueno. Pues a ver, realmente la excusa que nos sirve de razón para invitarte al podcast es que más o menos por las fechas navideñas sacaste un nuevo libro, y digo nuevo libro, pero en realidad tu primer libro. Sí, todo depende de cómo se defina la propiedad intelectual. Primer libro como autor. Explícanos un poco. Sí, bueno, claro, tengo varios libros como editor, eso es verdad, y este es el primero como autor, casi en solitario. La idea era que fuera también una autoría conjunta con Lydia Hayes, y al final ella por problemas ajenos a su voluntad pues aparece como coautora de 3 capítulos. Pero sí, se puede decir que es mi primer libro así como autor en la tapa y sin editor, tal cual, sí. Y muy contento de tenerlo, claro que sí. Me estaba fijando en que lo vemos ahí en las estanterías, Audiovisual Translation. Hay dos, tiene dos. Dos además. Sí. Le hacen ahí el juego, está muy bien. Exacto. Al lado de la imagen de la pipa. ¿Y qué te iba a decir? Entonces, Audiovisual Translation, esto significa básicamente que ya te has unido a la secta de los que lo llamamos así, ya no es traducción de textos audiovisuales. ¿Nos lo explicas esto? Hace tiempo que sucumbió, creo. Sí. Bueno, primero que he sucumbido, lo explico en el libro, de hecho, en el libro vuelvo para atrás, pero el título tengo que confesar que me lo impuso la editorial. Es decir, a mí me parece un poco pretencioso. Audiovisual Translation, como si ahí se resolvieran todos los problemas de la traducción audiovisual. Y bueno, ya digo que entonces puse un Audiovisual Translation 2 puntos y alguna cosa más. Y la editorial me dijo, no, queremos que se llame Audiovisual Translation. Digo, fuera. Todo lo que no sea Audiovisual Translation. Todas las matizaciones no la demás, compliques. Exacto. Pero muy de traducción, ¿no? Que la editorial te marque el título. También, sí. Ya es la... Sí. Bueno, a ver, me estoy haciendo a la idea, pero me sigue pareciendo un poco muy genérico, ¿no? Es lo que criticamos a alumnos que hacen trabajos que ponen títulos demasiado genéricos. Y ahora y te van a voy decir, yo. pero usted escribió un libro que se llama Audiovisual Translation. Exacto, claro, sí. Esto es como tener la web audiovisualtranslation.com. Exacto. Audiovisualtranslation.com, el correo también. Bueno, y por lo menos me dejaron poner audiovisual, que si no sería translation, adiós. Y ni eso. En fin. El próximo va a ser el próximo. Translation, y ya está. Sí. O trans, y ya está. Claro.
Muy bien. Pues esa es la historia del título, la verdad es esa. Es verdad que hay bastantes obras que llevan audiovisual translation, dos puntos, dubbing o subtitling, o esto, lo otro, y por eso yo quería proponer algo de una precisión en ese sentido. Pero bueno, si yo me llevo el copyright del Audiovisual Translation, pues no voy a quejarme tampoco, ¿no? Me lo estoy tomando como un halago y está bien. En fin, pero bueno. Bueno, es lo contrario a una tesis, ¿no? La tesis tiene que tener un título de 2 líneas como mínimo. Sí, no, iba a decir eso de 5 o 6, pero bueno. Claro, sí, pues esto tiene que llegar a Sí, un público que exacto. defínenos un poco quién es este público. ¿A quién va dirigido Mm. tu libro manual, Ujú. podríamos decir? Sí, me alegro que me haga usted esta pregunta. Bueno, cuando se somete un proyecto de libro a la consideración de la editorial, una cuestión obvia y muy importante es que el público esté bien definido. Creo que aquí está. Básicamente es para cualquier traductor que le guste seguir leyendo sobre el tema o busque. Hay traductores que traducen muy bien, pero en algún momento pues sienten la necesidad de tener buscar un apoyo, digamos, teórico, terminológico, poder poner palabras a sus sentimientos o sensaciones, por un lado, y luego, obviamente, futuros traductores, traductores en formación y en alguna medida gente que quiera hacer investigación y también quiera una cierta base, tal. Y luego un hilo que creo que subyace el libro, que aunque se llama Audiovisual Translation, lo que dijimos en broma al principio, no es tan en broma, en el sentido que intento que todo lo que diga sobre traducción audiovisual, o casi todo, tenga una relevancia más allá de esta modalidad de traducción. Ujú. Es decir, que no. Creo que puede servir a alguien, sobre todo algunos capítulos aislados, sobre todo el primer capítulo, por ejemplo, y también el de caracterización de personajes y el del humor, sirve más allá que solo la audiovisual. Y eso era un tema que yo tenía bastante claro. Entonces, aunque no se diga de manera muy deliberada, me gustaría pensar que pueda servir como introducción, como manual de traducción en general. Como Mm. antes había manuales de traducción general, supuestamente, Ujú. y que casi todos los ejemplos eran de traducción periodística o literaria, pues esta por lo menos confiesa. Es un poco al revés, en vez de decirse eso, solo traducción y luego poner ejemplos de audiovisual, que podía haber sido, es un poco al revés. Pone traducción audiovisual, pero creo que se puede utilizar muy buena parte del libro, menos a lo mejor aquellos párrafos que se dedican a especificar la diferencia entre subtitulado y doblaje y estas cosas, que tampoco ocupa demasiado espacio, creo, en el libro, pues para cualquiera que le interese la traducción. Luego, obviamente, puede servir, porque hay más ejemplos y mi propia experiencia de la combinación de lenguas inglés-español. Eso no lo voy a Ujú. esconder. Y a estas alturas menos. Está Ah, claro. pero Partiendo de la base de también, que está en inglés el libro, porque te iba a preguntar, obviamente eso tiene que ver correcto. con Sí, la editorial y qué sé yo, pero exacto, bueno, sí. quizás, Pero igualmente digamos, un libro la así idea, en sí. español falta también, ¿no? Mm. En cierta manera. La idea es que pueda servir para gente de otras lenguas Ok. Ujú. y también me he cuidado mucho de no decir que esto es verdad para toda la traducción, algunas cosas que digo, sino que es una visión a veces que peca de eurocéntrica Ujú. y en mi caso hispano-inglesa, o anglo-española, como queráis. Eh, y tampoco voy a negar eso. Pero también hay esa sensibilidad, igual que la traducción visual hacia otros géneros, también a partir de ejemplos en inglés y en español, que no solo, hay también alemán, hay algún ejemplo en chino, y alguna otra lengua. La idea es que lo que se diga sobre una combinación lingüística, al menos provocar la reflexión sobre otras. Sí. Aquí Entonces creo que sirve aprovecho. para alumnos de grado, de posgrado, en general, alumnos, profesores también, claro. Ujú. Sí, No, iba a perdón. decir que
aprovecho para mencionar como antiguo doctorando tuyo que cuando me estaba preparando y documentando, yo estaba empeñando en leer pues toda la bibliografía de audiovisual específicamente, ¿no? Entonces empezaba, pues hay que leer a Chauma, pues hay que leer a Jorge Díaz Cintas. Y tú me decías, no hombre, pero también lee algo general, de traducción general, que a lo mejor no conoces y que te da la base para esto. Entonces, tu libro está camuflado como audiovisual, pero para colarles un poco de teoría por ahí también, ¿no? Exacto, sí. He intentado usar la palabra teoría las mínimas veces que he podido. Creo que es un libro teóricamente muy fuerte y estoy muy contento. Pero sé que para algunos es una palabra que puede causar cierto nerviosismo o recelo. Por eso no puse Audiovisual Translation dos puntos Theory o lo que sea. Y entonces es un poco intentar escribir y proponer ideas sobre una base teórica sin tener que apabullar al lector con, que digamos, teoría de esa antipática. Es un poco que, como la medicina edulcorada, como si dijera. Sí, sí que se entere Sí que mucho. entra más fácil, ¿no? Sí, sí, Entra más fácil. O sea, la idea es exacto. tampoco hacer un despliegue obvio, pero creo que para a buen entendedor está allí. Una vez que fui a hablar en el País Vasco, me presentaron y dijeron, bueno, este es muy divertido, pero también dice cosas teóricamente interesantes. No es solo un stand-up, si ustedes vienen a un stand-up, Exactamente, no es sí. solo eso. Sí, sí, sí. Bueno, y digo, pues muy bien. Sí, sí. Claro, porque Bueno, si no, solo hay que hablar de la Biblia para que te tomen en serio, ¿no? Básicamente. Exacto, sí. Sí, 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 sí. Alguna referencia bíblica ahí también, como no os va a sorprender tampoco. yo iba a decir que justo esto es lo que no había. Un Ujú, libro más con la parte teórica, aunque no lo ponga en el título, ¿no? Y que, como ujú, dice Damián, en español también falta de momento. ujú. Así que, muy bien, muy bien. Bueno, aunque está escrito en inglés, supongo que también veréis que al lector español le puede servir bastante, más que nada por los ejemplos y algunas reflexiones. Un poco, claro, yo escribo sobre Ah, lo que entiendo, pasa que, ¿no? Patrick, yo lo pasa que, perdóname, pero pasa que lo pienso desde la visión latinoamericana, en donde acá tenemos muchos traductores que siempre parten del español al francés, al portugués, al Ah, de italiano, acuerdo. al alemán. Ujú. Ah, vale. Entonces, El español como lengua de partida, quieres decir, no de llegada. Ok. ambas en Ambas. principio, pero quiero decir, Ujú, no a través del inglés, que quizás es algo que siempre ujú, cuando se maneja en otros países es por ahí más frecuente pensarlo a través del inglés. Pero acá nosotros tenemos en toda América Latina en general como una ujú. población muy grande que también, bueno, que hace un montón de idiomas sin saber, sin tocar el inglés. Y justamente un libro que es tan abarcativo y que toca todos los temas o la gran mayoría de los temas importantes de la traducción audiovisual, para quien quizás no encuentra esa, no sé, me imagino un traductor de una traductora de portugués que quiere meterse en el mundo de la traducción audiovisual, pero no encuentra cursos, por ejemplo, porque por ahí no hay mucha oferta para la combinación español-portugués o Mm, español-alemán o lo que fuera, mm, y que este tipo de materiales de lectura también sirven desde ese lugar. Pero bueno, mm, quizás el día de mañana pueda venir de algún lado alguna propuesta mm. para la traducción o algo así. Bueno, no tengo O perdón. la podés hacer Mm. vos. Bueno, no tengo perdón ni excusa, iba a decir, pero en la presentación de muchos ejemplos y actividades, la idea es reflexiona sobre esto por tu caso, ¿no? Es decir, que sí que, por ejemplo, los ejercicios están pensados de la manera más flexible posible, es decir, no es este material o nada, ¿no? Como si dijéramos, sino que son actividades que tú puedes aplicar a tu caso y invitan a reflexionar o a buscar alternativas sobre material que a lo mejor tienes tú. Pero bueno, si Damián quiere ofrecerse a realizar la traducción de este libro, yo Sí, estaré sí, encantado. ningún problema. En su Tú tiempo escribe a libre. Routledge y En en mi tiempo libre. exacto, no tengo problema por ahí.
¿Qué te iba a decir, Patrick? Para alguien que, bueno, lleva muchos años leyéndote y leyendo artículos tuyos, claro, yo veo en los capítulos del libro como una constante, ¿no? O sea, veo temas que han sido una constante en tu carrera, sobre los que has investigado mucho. ¿Quieres decirnos un poco por encima los pilares, qué dirías, Sí, de temáticos del libro? Porque es muy sí. variado. No, ¿Puedo hacer una tienes pregunta antes? razón. Porque, perdón, Patrick, porque me Sí, quedé con algo de la pregunta anterior y Dime. para no desviar. Entonces, vale. podemos decir también que si alguien quiere empezar de cero en traducción a visual, es un buen punto de partida el libro, sin lugar a dudas. Sí, sí, a ver, el O libro sea, si lo es, quiero hacer de como forma veis. autónoma, digamos, y decir, bueno, quiero Ujú. empezar a meterme en este mundo. Sí, sobre todo ya digo, lo que tiene en común la traducción a visual con la traducción en general, Ok, en esa línea sobre todo, es decir, la reflexión. Claro, es que si no, no hablaríamos de traducción audiovisual, es la primera reflexión que hago. Es decir, podrías negar la mayor y decir, no, es que doblaje no es traducción o claro. subtitulación no es traducción. Y por eso las primeras reflexiones van en ese sentido. Ujú. Am, y en ese sentido sí que puede ser una primera aproximación. Pero en el momento que tú admites que la subtitulación o el doblaje sí que entran dentro de lo que tú concibes como traducción, entonces creo que el libro te abre a todo un mundo de posibilidades. Y que luego puedes aplicar no solo al caso de traducción audiovisual, sino a otros también. Yo creo Bueno, que sí. y esa es la otra pregunta que te quería hacer a continuación de esto. Entonces, Mm, a alguien, obviamente no sé, quizás alguien que se dedica a la traducción literaria, quizás tiene un montón ujú, de cosas, sobre todo por la parte de humor u otras, ujú, pero ¿crees que, por ejemplo, no sé, a alguien, digo, más allá del interés que uno puede tener por leer un libro de traducción, más allá de que no se dedique, ¿no? Pero por ahí, mm, no sé, porque muchas veces uno piensa, bueno, si compro este libro, me lo leo o si invierto el tiempo, que a veces uno dice, mm, bueno, qué poco tiempo tenemos, ¿cómo va eso a incidir en mi práctica como traductor, no sé, jurídico, científico ujú, técnico en general, ujú, intérprete, qué sé yo? O sea, en ese ujú, sentido, ujú. ¿cómo lo ves? Siempre hablando ¿no? de esto que te Sí, pregunté bueno, primero, de los destinatarios. normalmente digo, es digamos, que una especie de ejercicio preparatorio, y abrir la mente a otras posibilidades. Es como si lo que llaman en los deportes americanos summer camp, ¿no? Es decir, Ujú, todo lo que tú hagas de entreno previo, luego puedes automatizar procesos. Claro, si escribo un manual de traducción, no pienso que la dinámica sea mientras estás traduciendo un encargo, vas mirando el libro de texto a ver qué toca. No es un recetario de cocina en ese sentido, ¿no? Que lo tienes ujú, delante, sino que está pensado para ratos libres o para época más de formación o de formación continuada, reflexionar sobre esas cosas y luego cuando encuentras un problema que a lo mejor te parecía muy particular de tu traducción literaria o económica, te das cuenta que a lo mejor no es tan específico y que tiene diversas maneras de solucionarse. Ese es un poco el enfoque general, pero no es un recetario de cocina que tú lo No, no, tienes no, al no. lado, ¿no? Y el delantal puesto y lo vas leyendo y está lleno de harina y estas cosas. No, no es ese No, pero tipo de también libro. lo pregunto también por un poco esa idea Mm, por ahí de los orígenes de la traducción a visual, de que vos siempre hablabas también de que mm, no se lo respetaba específicamente, mm, ¿no? Y todo mm, ese tipo de cosas que bueno, que ahora por ahí se da un poco vuelta a eso y pasamos a que es, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho de traducción a visual didáctica acá en el podcast, entonces mm, también ese tipo de mm, cosas. Y en relación con eso te quería preguntar cerrando el tema de destinatarios, desde el punto de vista de la docencia, también, me imagino, porque bueno, eso me imagino que también mm, hay una idea, porque hay ejercicios, hay cosas que se pueden mm, trasladar, ¿no? mm. Y de hecho yo ya he usado algunas de las cosas Bueno, por para eso, ejercicios a por mis eso está el alumnos. capítulo uno. El capítulo uno estoy bastante contento. Voy a acabar de contestarte a ti y en la misma frase empiezo a contestar a Guillermo. sí, sin Ah, prisa, hombre, sin es prisa. verdad que, no, es verdad que algunos capítulos eh, me delato de otras publicaciones y no lo escondo. Digamos, la diferencia entre la publicación primera como ciencia, digamos, o como gran originalidad. Aquí me hacía gracia como ser libro de texto
podía escribir más sin ataduras, de decir esto tiene que ser original y tiene que ser la vanguardia de la ciencia. Y aún así, creo que algunas aportaciones nuevas tiene el libro que no he publicado antes. Y en ese sentido estoy bastante contento del capítulo uno, porque creo que aunque de alguna manera parece una reflexión un poco tonta, que es la traducción, es un poco la base de todo. Am, y creo que puede servir incluso de, yo qué sé, en esta época que alguna gente duda si harán falta los traductores, qué son los traductores, para qué sirven y demás, pues desde otro punto de vista, pues empoderar a las personas que traducen como personas intelectualmente muy capaces y muy necesarias para la sociedad. Como veis, no es un manual que aborda la inteligencia artificial de una manera explícita para nada, pero creo que a buen entendedor también el leer entre líneas, el decir que la traducción tiene autoría, por ejemplo, y tiene creatividad, y hay decisiones que tomar, pues en ese sentido es un canto, es una reivindicación a la traducción en su dimensión humana, con asistencia eh, computacional o no, eso no, no le quita valor en ese sentido. Y en ese sentido, el capítulo uno creo que quiere, se puede leer como un canto a favor de la traducción como profesión intelectual, de la traducción como una dimensión de casi cualquier cultura que se abre a otras culturas, y su dimensión social, que es la que Turí, digamos, que puso de una manera muy sesuda, pero que creo que se puede decir de una manera más llana y más fácil. Seguro, Y- seguro. de acuerdo. Entonces, por eso al final defino la traducción, es lo que la sociedad quiere que sea, y es así. Y en ese sentido es quitar un poco la manija al teórico que piensa que la traducción es lo que diga él o ella que es. Bueno, tú puedes decir lo que quieras, pero al final es la sociedad la que sanciona. Y en ese sentido, la sociedad también debería despertarse y sentir cierta responsabilidad y cariño hacia la traducción y quizá respetarla y cuidarla más. Es lo que decimos todos, ¿no? Si la gente no levanta la mano y no se queja ante, yo qué sé, el juego del calamar o este tipo de cosas, si va a colar, colará, si no hay Ujú. una resistencia, una reacción social. Yo no entro a abordar esos temas explícitamente, pero los tengo en mente, digamos. Y lo disfrazo todo de una cosa más, digamos, aparentemente más abstracta y más neutral, pero soy consciente de estas cosas. Y en ese sentido, pues contestando un poco ya a Guillermo, está claro que eh, muchos pasajes del libro están tomados de artículos míos y reutilizados, pero con esa idea de, precisamente lo que preguntaba Guillermo, para una nueva audiencia, eh, quitando un poco quizá tantas citas y tantas cosas, y decir directamente, mira, aquí esto es lo que hay sobre, yo qué sé, técnicas de traducción o caracterización del personaje, sin entrar en eso que nos vemos obligados al publicar artículos científicos, digamos, de tener que dar todo el aparato y Ujú. todo lo demás. He ido más al grano, me parece. A lo mejor me he enrollado un poco, pero eso es inevitable. Pero he intentado ir al grano, he intentado simplificar las cosas y no he hecho, ni pretendo, y espero que no se lea así, como intentar autoplagiarme, ¿no? Porque he entendido que el encargo era de libro de texto y como libro de texto, precisamente, creo que a lo mejor también se me podría criticar por el otro lado, que he metido demasiadas cosas originales. Ah, entonces, estaba yo en esa duda, si solo hacer cosas que ya había publicado y reciclarlas todas, o si aprovechar la ocasión para además dar alguna cosa nueva. Sí, Y por eso sí que hay algunos conceptos nuevos, creo yo, o bastante nuevos. Y luego hay bastantes que, por ejemplo, el capítulo Prioridades y Restricciones, llevo desde el 93. Pero me reivindico. Digo que tampoco he visto nadie que me haya convencido de lo contrario, vamos, de que el modelo no valía o demás. ¿Sí, Blanca?
No, iba a decir que cómo se había sentido ¿no? El catedrático de traducción audiovisual que nos habla siempre de descriptivismo haciendo algo más tipo manual, ¿no? Sí. Y yéndose de esa parte que dices de Ujú, ujú, justificar más o describir más en modo ujú. artículo científico. Pues eso, ¿cómo te has visto? Si quieres contar un No, poco. bien, bien. A ver, sabéis que yo soy descriptivista para cuando toca serlo. E incluso para un manual creo que es poco prescriptivista, en el sentido que eh, muchos de los ejercicios, digamos, no tienen un solucionario, decir, esta es la respuesta, esta es la buena, sino que he incidido más en plantear preguntas. Y lo que me ha interesado es que el estudiante, digamos, aprenda, entre comillas, a base de darse cuenta de cosas y de pedirle, a lo mejor con la guía de un profesor o lo que sea, o si es un traductor ya más maduro, pues ya sabrá. Ah, y entonces cuestionar estas cosas y reflexionar, pero no hay la idea de, uy, esta frase la tienes que traducir así. De eso no hay nada. Eso es, y en ese sentido me mantengo más puro. Bien. Ah, Manual, eso, con lo que dices, para hacerse preguntas, ¿no? sí, Tipo exacto. filosófico, Sí, en sí, la es un línea de manual los... de orientar las preguntas, digamos, es un manual de cómo hacerse preguntas alrededor de la traducción. Y sí que también a buen entendedor hay algunas pullas a algunas cosas que se supone que ya están establecidas y se sabe y un poco en contra del mainstream, ¿no? De la doctrina dominante. Y bueno, y a lo mejor alguien se sorprenda de algunas cosas que se cuestionan que desde otros ámbitos a lo mejor se dan por supuestas o consolidadas. Es, Bueno, como sabéis que tengo esta vena un poco subversiva, pues siempre me gusta provocar un poquito. yo creo que esto, aparte de para profesores que a lo mejor quieran usarlo en sus Ujú, cursos, es muy interesante para los estudiantes, porque hay estudiantes ¿no? que a veces se quedan mucho con el blanco o el negro, ¿no? ujú, ujú. Y que va bien que vean todos los tonos de gris. Entonces, saber que ya todo el manual tiene este enfoque, creo que va bien para quien quiera, ¿no? acercarse al libro, Sí, comprarlo. sí, quizá para el profesor decirle que esa puede ser su ventaja, que a lo mejor un profesor con estilos diferentes la pueda arrimar a su propia manera de ver las cosas, porque no se cierra la puerta realmente a nada, más que a lo más dogmático, claro. ¿No? Si alguien es muy, muy dogmático, el libro está claro que creo que deja claro que el dogma no es una buena, No. una buena receta en ese sentido. Las dicotomías fijas, entonces no. De ahí no. No. Sí, no sé dónde lo habrás oído eso, pero muy acertado. Y entonces, ¿puedes hablarnos un poco de los que dirías tú que son los pilares del Ujú, libro, como bloques ujú. temáticos, para que se haga una idea los Sí, oyentes de bueno, qué un encontrar? poco es la estructura de los propios capítulos, ¿no? Es decir, el primer capítulo, como ya dije, es el cuestionarse y intentar empezar a responder qué es la traducción y ante la complejidad de esta cuestión, alguien lo podría tener muy claro. Y de hecho ya empiezo a cuestionar. La traducción solo es de una lengua a una lengua, solo es dimensión verbal y empezamos ahí, ¿no? Y entonces creo que sin tener que decir algunas cosas ya se va viendo que, ¿no? Depende del tono en que hagas una pregunta, pero siempre puedes decir, no, yo no he dicho nada. O sea que te deja las dos cosas. Y el segundo capítulo es que es el audiovisual. Entonces ahí volvemos sí, el libro pone Audiovisual Translation, pero ya los dos primeros capítulos deja bastante claro que Audiovisual Translation es otra manera de decir traducción de textos audiovisuales, con lo cual Ujú, vuelvo a poner las cosas en su sitio. exacto. Entonces, el primer capítulo es qué es la traducción, el segundo capítulo es qué es el texto audiovisual. Entonces, si puedes contestar a esas dos preguntas, ya sabes qué es la traducción audiovisual. Que es un enfoque diferente a lo que normalmente se hace, porque normalmente dicen, la traducción audiovisual es una cosa que entre pantalla, ¿no? Y ya intentan dar una... Sí. Y claro, yo ya creo la duda, digo, bueno, depende de lo que entiendas por traducción, depende de lo que entiendas por audiovisual y depende de lo que entiendas por texto. Y creo que es así, realmente. Y entonces con eso ya, de alguna manera, empiezo a, digamos, sembrar la idea de que el texto no es lo mismo que la palabra, que la dimensión verbal no es todo el texto.
O sea que no. Y eso es una batalla que todavía la estoy perdiendo en clase. Veo que la gente sigue hablando de el texto y quieren decir las palabras del texto. Y Ujú. eso no hay manera. Con lo cual he dedicado todo un capítulo a decir. Y creo que algo en lo que insisto mucho más en este libro que en otras publicaciones y por otros autores es la importancia de la dimensión paraverbal y paralingüística. Porque me parece que realmente es algo que en traducción, cuando decimos que todo depende, una de las cosas que más depende de lo que se dice es cómo se dice. Eso está claro, ¿no? Y cómo se dice en audiovisual, pues es todo el despliegue. Pero creo que esa advertencia, ya digo, vale para traducción literaria, cómics, interpretación. Entonces, la importancia de la dimensión paraverbal, ya sea oral, entonación, velocidad de habla, volumen, etcétera, como en el gráfico, en el caligráfico, diseño, eh, disposición en la página o en la pantalla, etcétera, etcétera. Y luego esa distinción de escribir para la página o para la pantalla, que creo que quizá tampoco, en esas dicotomías malditas, una que es entre oral y escrito, que es lo que hablé en Ujú. Ispatal, no se distingue suficientemente en que hay muchos medios de escrito, además. Y entonces no es que sea el medio oral y escrito, es que dentro del medio escrito, el escribir en pantalla tiene sus propias normas y sus propias reglas y sus propios elementos para paraverbales y paralingüísticos. Y entonces, el capítulo 2 está dedicado bastante a este tipo de cosas y cómo en manos de un buen director de cine o de televisión que sabe y es sensible a todas estas combinaciones, eh, bueno, y bien lo sabes tú, Guillermo, ¿no? Y demás, cómo se puede jugar con los subtítulos, por ejemplo, para que sean móviles y darles la vuelta. Y estas Exacto. cosas para mí son cuestiones paraverbales, que es la Ujú. forma material que toman las palabras que tienen que tomar una forma material para poder ser transmitidas de manera no telepática. Entonces, como no creo en la telepatía, lo paraverbal adquiere una importancia brutal, ¿no? Y bueno, ejemplo muy, nada, complementario a lo que acabas de decir. Ujú, En literatura, justamente, ¿no? No un director de cine, pero sí un ujú, director de audiolibros, por ujú, ejemplo. Pues, ujú. ¿no? Fijaos, algunas sagas de audiolibros, el éxito que tienen, porque tal actor participa, ¿no? Exacto. Ujú. O sea que es Sí, exactamente aplicable a literatura, en este sí. caso. Ujú. Ese es Pero- algunos cuadros que publiqué hace bastantes años y han tenido mucho éxito, como el eje, este doble eje Sí, verbal, no exacto. verbal. He añadido mucho el componente paraverbal. Me he dado cuenta que realmente es otra dicotomía que, o sea, no son dos ejes, sino que hay que tener alguna manera, la manera de representar lo paralingüístico y lo verbal. Y el ejemplo que dice Blanca es exactamente pertinente. Es decir, el audiolibro, hay que decir qué voces. ¿No? Y cómo van a hablar, si van a hablar sin es como la audiodescripción, me imagino también el dilema de hablo flat, ¿no? No le pongo entonación e intento pasar desapercibido. Y a lo mejor él dice, no, es que de tanto hablar aburrido te haces notar precisamente por intentar hablar plano en vez de Sí, integrarte en la historia, que a lo mejor se notaría menos. Y todo este son decisiones que hay que tomar y que afectan y que es ineludible, vamos, tomar decisiones sobre y esto. vuelve a entrar el tema de la tecnología, ¿no? Que Sí, si las voces ujú, sintéticas o si la exacto, parte sí, humana, o sea, todo sí, está... sí, 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 sí. Por ejemplo, están diciendo que a lo mejor están fracasando un poco la cinematografía actual porque dependen demasiado del CGI, de la tela verde y que ya se nota demasiado y este tipo de cosas. Sí, 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 está Bueno, están claro. evolucionando también, ¿eh? Ahora están cambiando Menos mal. el croma por una Vale. pantalla Bueno, han tenido que tocar con... fondo antes de... Sí, como todo. sí. Muy bien. Bueno, y luego el tercer capítulo es sobre la oralidad. Porque aunque hay formas de traducción visual como el subtitulado, obviamente, que parecen escritas, digamos que el ideal de la subtitulación es hacerla, para mí, es crear la ilusión de que lo estás oyendo en vez de leyendo, ¿no? Y entonces he dedicado todo un capítulo a esto, que es un poco lo que presenté en Ispatal. Hablé un poco contra esta idea de la oralidad prefabricada, porque de alguna manera digamos, Y en después el sin problema cine. la presentaste a Rocío.
Bueno, no, pero sin malicia, Hizo, sin malicia. hizo Un toda una poco para crear ponencia debate. en contra de eso y bueno, y ahora tengo el honor de Sí. presentar a Rocío. Aquí yo mismo Sí, ya invité tenía al la. Congreso. No, no, sin maldad, ¿no? Ya tenía la ponencia preparada y, y lo tengo claro. Menos mal Yo, que yo aclara sin hablaría maldad, de porque si no oralidad. Sí. Si estaríamos llega a en ser con maldad. problemas. A ver, es una cosa que oigo desde hace años, cosas que me presentan como problemas teóricos y que no lo son, son laborales. Entonces te dicen, no, el doblaje es muy malo porque siempre son las mismas voces. Y dices, bueno, eso no es un problema teórico de la traducción visual ni del doblaje, es un problema laboral. Si los estudios no quieren pagar a más voces o ahí hay un gremio cerrado Ujú. es casi hereditario, eso no es un problema teórico, ¿sabes? Entonces, yo creo que con hablar de oralidad guionada es suficiente, yo creo. Entonces, también en manos de un buen director y de un buen guionista, claro que los guiones, las conversaciones y los diálogos están muy preparados, pero menos mal. Yo no sé, yo he visto algunos estudios lingüísticos sobre, digamos, el lenguaje grabado a gente de la calle y es insufrible. Vamos, si haces toda la... eso no, Transcripción. no habría Dios que lo aguantara. Entonces, bienvenida sea, cuanto más preparado y más artístico, mucho mejor. Entonces, esa idea negativa de que es preparado, conlleva otra pequeña confusión, y es que oralidad es lo mismo que espontaneidad. Ujú. Y no. Es verdad que, digamos que es difícil presentar un texto escrito y decir, me ha salido espontáneamente. Y en ese sentido, puedo decir que la espontaneidad es más propio de la oralidad. De eso a decir que son sinónimos, dista un mundo. Ujú. Entonces, lo que en realidad quieren decir es que la espontaneidad es fingida. Vale, entonces te lo compro. Pero ya digo, no es lo mismo espontaneidad que oralidad. Y la oralidad tiene muchos rasgos, que es lo que presento un poco en el capítulo sobre oralidad. Y precisamente si te das cuenta de los rasgos que hay, te das cuenta que unos los puedes preparar mejor y ser más creíble. Y al final también el factor de la credibilidad es importante al final. Mm, Y vale. ¿Y luego qué más? Sí, Entonces, iba a decir que no sé qué os parece a vosotros, chicos, pero a mí que haga así un resumen en modo tráiler de los capítulos no me molesta en absoluto, ¿eh? Me ¿no? parece fantástico Bueno, ya me para pararéis ir, cuando, sí, para ir cuando lo vea. sabiendo. Sí, sí. El capítulo 4 es, una vez sentado, qué es la traducción audiovisual en estos tres capítulos, creo que queda bastante cubierto, y ya es decir qué modos hay. Entonces es un pequeño capítulo necesario. Hay algún otro libro por ahí que casi todo el libro está dedicado a modos de, ¿no? Un capítulo sobre el doblaje, otro capítulo sobre Ujú. la subtitulación. Y esto era otra decisión estratégica que yo tomé, que no iba a hacer un capítulo de doblaje y uno de subtitulación. Como el libro se llama Traducción Audiovisual, pues digamos, mientras no se diga lo contrario, lo que se va diciendo en cada capítulo, en principio vale Aplica para todo. todas las modalidades. Entonces, por eso hay un capítulo sobre modalidades y procesos, para decir, bueno, claro que los hay y cada uno tiene sus características específicas y luego hay características compartidas que son propias de la traducción audiovisual. Si no, no tendría sentido un libro sobre traducción audiovisual. Y creo que también es un poco novedoso y único, porque hasta ahora sí que los libros se han repartido bastante entre o bien sobre subtitulación, que sería todo lo de 10 cintas, ¿no? O bien Ujú. doblaje, que sería todo lo de El Chauma. Chauma y Baños y demás. Y en ese Pregunta, sentido, ahí sí. en ese capítulo vos dejaste cosas afuera o podemos entender que lo que no está ahí vos no lo considerás en el espectro de la traducción audiovisual. No, no soy tan soberbio. No, no, no. No, para Tan nada. no. No, no, no. No, no, ahí no llego. No, la idea es, hay No, pero te estos. pregunto porque nosotros hemos hablado mucho, por ejemplo, no sé, temas como cómics, localización de videojuegos o cosas así que que algunos autores dicen que sí, que no, y bueno, y hemos tratado, porque de hecho hemos hablado sobre esos temas en el podcast, entonces bueno, por eso te quería preguntar tu Ujú. opinión con respecto a eso. Otra vez, no toco en demasiado detalle videojuegos, aunque también, perdón, el implícito es
creo que hay muchas cosas que se dicen que valen para videojuegos y alguna mención se hace. Bueno. En cuanto al cómic, es un poco diferente. Hablo de la distinción entre textos dinámicos y estáticos, con la que el texto dinámico es el que se mide por tiempo también. Y el estático no, en el sentido que es la página, básicamente. Y si la página es de papel y es cómic en papel, lo consideraría texto estático, a diferencia de películas y demás, que los considero más dinámicos. Pero bueno, quiero decir, O sea, en si no cuanto está, a... no es traducción audiovisual. Ya me respondiste a la pregunta. Perfecto, muy bien. Puedes seguir explicando los capítulos en los que hablamos de de esas opciones los borramos, ¿vale? Los quitamos del podcast. No, para nada. Por Es broma, ejemplo, es broma. cuando hablo de las relaciones que hay entre elementos de un texto audiovisual, como la complementariedad, la separabilidad y demás, en ningún momento, a lo mejor no insisto suficiente, en ningún momento hay la idea de que solo hay esas relaciones y no puede haber más. Y en la misma línea, cuando hacemos este es uno de los capítulos de en coautoría, am, entre Lidia y yo, hicimos el listado de lo que era, digamos, texto leído en pantalla, subtítulos, insertos y demás, y por otro lado el rehablado, doblaje y demás, voces superpuestas. Nunca fue con el ánimo de una lista cerrada. Intentaba ser lo más exhaustivo posible, pero en ningún momento cerrada. Creo Y que luego cuando siempre... nos hagas, perdón, iba a decir que cuando nos hagas una lista cerrada de algo nos tenemos que preocupar. Vamos Exactamente, a tener que llamar exactamente, sí. al médico. Sí, ¿qué te pasa? ¿Algo? Sí, sí. Patrick, ¿le está pasando algo? Porque no te... Exacto, sí. Eso, o alguien me ha pagado un porrón de dinero para, Ah, para que Exacto. lo bueno, digas. vale, sospecharemos entonces. Exacto, sí. Estoy Te haremos un abierto a poco de ofertas, ¿eh? chantaje para recibir nosotros Exacto. también. Muy bien. Y luego, claro, mi viejo amigo, el modelo de prioridades y restricciones, que como digo, sale de mi tesis doctoral, que es de cuando todavía caminaban los dinosaurios por la Tierra. eh, y en ese sentido, está actualizado, pero sin tener que tocarse. Es decir, está actualizado solo en los ejemplos de lo que puedan ser prioridades o restricciones. Pero creo que el modelo goza de muy buena salud en ese sentido y si no, no lo hubiera puesto, está claro. Eh, pero bueno, creo que sirve otra vez Podemos para decir que que... la Tierra sigue siendo redonda, desde los Correcto. dinosaurios hasta acá. Está bien. Exacto. Sí, yo vi la extinción de los dinosaurios. Bien. ¿Puedo hacer una digresión? Ahora que dices prioridades y restricciones, recientemente he tenido como una discusión laboral Ujú, en ujú. relación con la traducción de los trailers. Ajá. Y enseguida me vino a la cabeza el concepto de prioridades y restricciones porque, claro, dependiendo del cliente y demás, había diferentes formas de enfocarlo. Podías buscar una traducción de tráiler que fuera las mismas frases tal como se utilizaban en la película o en la Claro, serie, claro, claro, claro. o no, decir, no, Ujú, tiene una serie de restricciones diferentes, vamos ujú, a... Las frases están utilizadas en otro contexto, no somos ujú, fieles a la película, ujú, sino que lo vamos a retraducir aunque sea diferente. Y teníamos un conflicto ahí de que un cliente pedía ujú. una cosa, otro quería otra, y eran incompatibles. Claro. Y dices, Ujú. claro, el problema no es la traducción, el problema son vuestras jerarquías de prioridades. Exacto, sí, 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 sí. Es decir, que la restricción que tienes en realidad, tu restricción creativa es la imposición de tus jefes. ¿Mm? Sí, ¿Mm? Eso sí que es una restricción válida en ese sentido. Y ahí la única restricción que no hay es la del teórico. El teórico no te va a molestar nunca en ese sentido. O sea que no, por mucho que Newmark diga hay que hacer esto o lo otro, no puede ir persiguiendo a todos los traductores con una escoba. O sea que eso es imposible. Y la cosa actualizada que me veo reivindicado en este modelo es precisamente con el chat GPT y todas estas cosas que están muy de moda ahora. De hecho, por lo que entiendo, que tampoco entiendo mucho, lo que haces a la inteligencia artificial es darle prompts, ¿no? Que se dicen, o sea, una serie de ujú. instrucciones que se puede leer Órdenes. perfectamente como el listado de prioridades, es decir, qué quiero, cómo lo quiero, Sí. y entonces, ah, eh, o sea que hay evolución de traducción automática por lo que he ido viendo a lo largo de las décadas, em,
que la traducción automática sí sirve para algo, que es para poner en su sitio según qué afirmaciones teóricas. Es decir, cuando había un modelo teórico, digamos, de traducción basado en Chomsky, de los niveles profundos, se intentó hacer traducción automática basado en eso. Intentar hacer análisis sintácticos muy profundos y luego generar las frases en otra lengua. Y en la medida que eso no funcionó, dices, bueno, pues es un buen ejemplo práctico de que a lo mejor teóricamente tenemos que ir por otros sitios, ¿no? Y cuando ya pues los modelos de traducción automática se basaban más en textos paralelos y en bancos de datos y en conocimiento más enciclopédico, y daban mejores resultados, dices, bueno, pues eso tiene que hacer mover a la teoría también, ¿no? Porque si algo funciona, es igual que la ingeniería basado en buena ciencia, el puente te aguantará. Y el que está basado en, en chamanes, pues no te aguantará. Y claro, lo que había, en ese sentido, a mí me daba alegría la traducción automática porque yo pensaba, ¿no? No puedes ir en contra de cosas que manifiestamente no funcionan. Y de hecho se gastaron millones y millones del equivalente en euros que no existía en esa época, pero en Europa, para servicios de Europa, en traducción automática, en modelos basados en Chomsky, que no me quiero meter con Chomsky, pero como modelo de traducción está claro que hay otros que sirven mejor. Claro. Entonces, si tú le puedes meter a la máquina datos de género, por ejemplo, quiero decir, el género textual o tipo textual, textos paralelos, la direccionalidad no es lo mismo. Claro, todo esto, el modelo de Chomsky era tan abstracto y era solo léxico y sintáctico, ah, que por eso no daba esos resultados. Y en ese sentido, visto en lenguaje actual, digamos, tú al chat o lo que sea, lo que le haces es decirle qué prioridades tienen, ¿no? ¿Qué tipo de traducción quieres o qué tipo de texto, ¿no? Digamos, no hace falta hablar ni de traducción. Oye, ¿no? Una vez lo hiciste tú, Guillermo, conmigo, ¿no? Dame una biografía de Patrick Sí, como superhéroe, como para niños de exacto. 12 años en 500 Sí, palabras. sí. Pues el modelo de prioridades y restricciones, yo ya lo vi eso hace como 3 décadas que era así, de hecho. Es decir, que la traducción trabaja en función de lo que quiere hacer. Ah, y en ese sentido, creo que este capítulo es bastante útil en ese sentido, porque vuelve a incidir otra vez en la variabilidad de las circunstancias, que, que las restricciones, sobre todo las restricciones, son muy variables. Entonces, aunque tus prioridades sean más o menos siempre las mismas, quiero dar lo mismo y tal, ya solo que te cambien las restricciones hace que tengas que navegar unas aguas Totalmente. diferentes, ¿no? En el caso que dice Guillermo, también entra, o sea, otra cosa que tienes en tus capítulos, que es cuál es el texto, cuál es el texto de partida, ¿no? ¿Cuál es el original? Exacto. Sí, 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 sí. O Por sea, que ejemplo, tus jefes tendrían que leerse el capítulo de Patrick para saber cuál es el es- texto que estáis vale. traduciendo para Así ya Se lo estamos después poder... ampliando el recomendaré. target del libro, también es para jefes. Sutilmente, se lo recomendaré, Bueno, sí. yo siempre he dicho que la calidad de la traducción mejorará cuanto mejor eduquemos a los que pagan las traducciones Tal también. cual, sí, sí. Eso Bueno, está clarísimo. en accesibilidad esto se dice Sí, constantemente porque es así, ¿no? O sea, sí, sí, sí. En que accesibilidad y en digamos que traducción. Sí. sí, sí, sí. Me refería a que como en este caso las personas ¿no? Que peor lo pasan si algo no es accesible es la gente con discapacidad, Mm, entonces hay mucha denuncia social por este tema, pues ujú. la parte de educar es súper, Mm. bueno, se repite muchísimo esto, sí, sí. Entonces, después de primeras restricciones, me meto en técnicas de traducción, que os sonará un Hombre, poquito. hombre. A Blanca especialmente. A Blanca, porque nosotros básicamente es la reproducción y pequeños retoques de un artículo que escribimos Blanca y yo. Le pedí permiso a Blanca y ella muy amablemente me lo cedió. Y aquí está, digamos, adaptado al entorno del libro, obviamente, ¿no? Con más conexiones al libro. Y por eso veis que no soy un hombre fácil en el sentido, ¿no? Yo no creo en técnicas de traducción y voy a escribir un capítulo porque me lo pide Damián en su momento. Digo, venga, va. Y de hecho este libro es un poco culpa de Damián también, porque me dijo, a ver cuando sacas un libro.
y de tanto insistir, me era más Pero fácil es escribir el verdad. libro que seguir escuchándolo. Es que es Damián dando verdad. encarguitos, No, no digo encarguitos a todo el mentira, ¿eh? mundo. No digo mentira. Esa es mi función Esto es en así. este planeta, decirle, pero vos, ¿por qué no hiciste esto? Bueno, hacelo. Exacto. Sí, sí, Llevo los pero eso yo me últimos, acuerdo desde que de. conozco a Damián, llevo trabajando para Damián. Es que, En artículos, en congresos, en pero, Hispatal. Escribo libros. Es Las que formaciones, En sí, este sí. libro creo que es uno de los casos más visibles, porque una de las primeras veces que tuve una charla en charlas en confianza con Patrick, pero hace mucho tiempo, qué sé yo, 7, 8 años, era, ¿y vos por qué nunca escribiste un libro? Y ¿ves? y ahí fue como Patrick se quedó, ah, sí, bueno, lo que pasa es que soy un gran editor, pero bueno. En fin, sí, sí, bueno, sí, pensaba que yo era más de plazo corto, ah, Me y parece de que ahora para atención darle corta. un broche de oro a esto, tendremos que buscar la manera de que vengas a hacer la presentación del libro a Buenos Aires. Así Bueno, también te obligo a presentarlo, es decir, ¿ves? hacer la presentación del Te va a dar libro. más trabajo, ¿eh? Claro. Te va a dar Sí, más ya trabajo. veo, ya. No, sí, ya estoy resignado a mi suerte ya. A ver, yo creo que la gente que escucha este episodio tiene que saber que Patrick ha ido con la maleta cargada de cosas que le ha pedido Damián a Buenos Aires. Es así. Esto Sí, tiene sí. que Por saberse favor, no ahora. divulguemos qué cosas. Todo el mundo piense que No, no, solo he eran dicho libros de cosas. traducción y ese tipo de cosas. Es un caso de explotación laboral Yo clarísimo. lo veo. Y chantaje emocional. Muy Iba a bien. decir antes que Sí. las técnicas las escribimos juntos, que me gustó muchísimo escribir contigo eso, pero que eran idea de Patrick, básicamente. O sea que gracias por la generosidad de decir que Ah, era nuestro, pero era vale, vale. básicamente. Así que, Sí, sí, sí. Bueno, pero así hacemos que un buen equipo, porque como la dirección de la tesis está de Jig y demás, ¿no? hicimos un Ah, binomio, ¿no? Como dijiste, sí, el binomio sí, para redactar, pero vamos, exacto, que sí. Muy bien. O sea que en ese sentido, muy bien. Por eso salió ese artículo y salió bien. Y luego tengo mi alternativa, las técnicas de traducción, que está en el capítulo 8, que es la resolución de problemas, que es un enfoque que me gusta más. Pero como veis, no he abandonado técnicas de traducción porque al final le veo la utilidad, y la tiene y tal, pero es un poco como la sal, ¿no? Hay que usarlo con cuidado y y saber cuándo ponerlo y si lo haces en consonancia con el resto del libro, con prioridades y restricciones y soluciones, en todas las técnicas tiene sentido. Si los tienes en plan robótico, mecánico, entonces no. Ya. Y ahí otra vez es, si queréis, el enlace con las preocupaciones actuales, que si las máquinas van a sustituir y demás. Y eso digo a mis estudiantes, si vas a traducir mecánicamente, entonces sí que no va a tener sentido tu trabajo, ¿no? Y por eso me gusta más el planteamiento de problemas y soluciones. Ah, y técnicas entendido dentro de ese marco. Bueno, y luego tenemos un capítulo entre medio, como una pausa entre tanta técnica, que es el de qué factores hay en traducción audiovisual no ligados a la sincronía. Porque muchas veces digo, no, sí, estoy estudiando doblaje y tal. Y la gente te dice, sincronía labial. Hombre, sí, pero no solo. Entonces, hay un capítulo ahí dedicado a todos aquellos aspectos de la traducción audiovisual no ligados a una sincronía exacta, sino a una coherencia textual a lo largo de capítulos o a lo largo de la película o de la franquicia o de lo que sea que Ujú. hay que tener muy en cuenta también para que el global también sea un producto coherente o haya guiños o premios a la fidelidad y todo este tipo de cosas que, bueno, ya lo relacionamos con intertextualidad, pero creo que no es solo intertextualidad. Si entendemos el texto como un texto muy largo, pues es intratextualidad, digamos, coherencia textual. Y eso creo que... Y también que tome conciencia de lo que es la estructura narrativa, que es muy importante también y la construcción del personaje que se va construyendo y personajes que no cambian y personajes que sí cambian y Ujú. relaciones y ironías dramáticas, digamos, de la historia, el bombero que se vuelve pirómano o este tipo de cosas que a lo mejor a veces el traductor puede no ver el bosque de tanta fijación en la sincronía labial, que si esto es una bilabial o es una oclusiva o
tal. Dices, bueno, cuidado, que aquí hay una historia también, ¿eh? Que aquí la gente ha venido a ver quién ha matado al asesino, no necesariamente si la bilabial encaja perfectamente o no. Y, y entonces, luego ya los tres últimos capítulos sí que os sonarán más. Bueno, los dos sobre variación lingüística, ya he hablado mucho, es la L3 famosa y la idea de que los textos no son monolingües, por lo tanto no traducimos de una lengua a otra, ni son monodialectales, etcétera, etcétera. Y luego la del humor, pues, ¿qué voy a decir, no? Eh, Porque quiero decir que creo que es un aspecto que aparece en muchísimos textos, no solo en comedia, sino en casi todas las películas y series y documentales, algo de humor siempre hay. Y otra vez, si nos volvemos a las prioridades, lo primero que hay que ver es qué prioridad tiene el humor en cada momento. Puede tener una prioridad baja. Es un drama, una comedia. Exactamente, sí, todo eso. Y luego hay uno que me ha gustado mucho hacerlo también, que es Eso, aprovecha para la mencionar. caracterización del personaje, porque va íntimamente ligado con la narrativa. Y yo que pensé que la narrativa era lo más importante, encontré una cita que metí ahí con mucha ilusión de Ian Foster, que es un crítico literario inglés muy famoso, que decía, ahora que ya hemos hablado de la narrativa, vamos a lo bueno. Y para él lo bueno no es la narrativa, sino que es la caracterización de los personajes. Ujú. Es decir, que realmente la historia es cómo es cada personaje. Y luego me encanta esa frase de la serie de Seinfeld, ¿no? La serie que no trata de nada. Claro, si no trata de nada, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la narrativa no es lo más importante, sino los retratos de cada personaje, ¿no? Y con lo cual el traductor, la traductora, lo que tiene que tener cuidado es de mantener esa idiosincrasia de cada personaje y su propia personalidad. Y entonces ahí he tomado prestado algunos conceptos de Foster, como el personaje plano, que es el que nunca cambia, el redondo, que es el que es más... Perdón, el plano es el que solo tiene un rasgo. Ujú. O es un avaro, o es tonto, o es no sé qué. Y el redondo es el que tiene, no vale la metáfora, pero bueno, tiene más aristas, ¿me entendéis, no? En teoría un círculo no tiene aristas, pero eso es lo que se llama una metáfora Sí, mixed Una sí. metaphor, metáfora. pero bueno, se entiende. El personaje redondo tiene más aristas. Bien, Sí. ahí va. Eh, y luego hay el Cita personaje destacada del dinámico, episodio. hay el personaje estático, que es el que no cambia, aunque sea plano o redondo, y el personaje dinámico, que es el que sí cambia. Entonces, con esa base, luego obviamente hay el bueno, el malo, el héroe, el antagonista, eh, el, el que acompaña al héroe, todo este tipo de Ujú. personajes, ¿no? ¿Cuánto Y peso le creo que pones luego vos eso a vale, eso desde el punto de vista de la traducción? Porque es uno perdón, de los que... ¿Cuánto peso le pones a eso vos desde el punto de vista de todo. la Para mí traducción? todo, para mí todo. Y vale incluso, y aquí viene el bonus, o la idea de que el libro se puede expandir a más, vale para ficción y para no ficción también. Porque si tú ves, por ejemplo, Columbine de Michael Moore, pues dibuja un personaje de George Bush como el malo de la película, pero en cambio puedes tener otro documental hecho por republicanos que lo pinten como el bueno. Con lo cual, que uno sea un personaje dinámico, estático, bueno o malo, no tiene por qué ser en el mundo de la ficción. Y en este mundo que vivimos, que ya no sabemos ni lo que es verdad ni lo que es ficción, me va bien. Porque entonces digo al traductor, olvídate de eso, tú lo que estás traduciendo es la propuesta de este director de cine. Ujú, Y ujú. es bueno o malo para él, ¿es eso lo que quieres traducir? ¿Ha hecho esas cosas? ¿No las ha hecho? Te da igual. Está en el texto y es parte del texto y esto es lo que tienes que vender, ¿no? Aprovecho para comentar una anécdota curiosa que la semana pasada una colega traductora, no voy a dar nombres tampoco porque no quiero señalar, pero decía que le habían ofrecido un documental sobre alguien del Madrid, del Real Ujú. Madrid, y ella es barcelonista y dijo, vamos, por encima de mi cadáver me pongo ya a traducir esto porque seguro que se me escapa dejar mal a Vale. la persona, ¿no? Ah, Entonces, dáselo a otra persona que no tenga los prejuicios que tengo yo, que ya, seguro ya, está bien, que está bien. lo... Bueno, y como Me, sabéis, he me- escrito varios artículos sobre Lolita y para mí Lolita es un caso paradigmático. Porque para alguna gente Lolita es una diablesa que tienta al hombre y lo lleva a la perdición, y para otros, para mí, por ejemplo, pues es una víctima perfectamente inocente. Entonces,
ver cómo afecta eso toda la interpretación de la obra y de la narrativa y todas las acciones se leen a través del prisma. Lolita conlleva culpa o es totalmente inocente. Y he estudiado casos que le tocan directamente al traductor o a la traductora resolver eso en según qué frases donde digamos que el hombre, que es el depredador, digamos, el malo malísimo, le delatan su cinismo, unas frases que son perfectamente identificables como cínicas, y que si la traducción no está al quite de eso, puede alimentar lo que en mucha imaginaría popular es que el hombre simplemente ha tenido la desgracia de enamorarse de una menor, pero es una historia romántica imposible y tal. Entonces, aquí vemos cómo es la caracterización del personaje lo que hay que tener más claro. Otra vez es ese bosque que decíamos, es mucho más importante que un arbolito ah, Y individual. una cosa que me gusta mucho de es- o sea, esta manera de ver lo que se ha relacionado mucho también con la parte de oralidad, ¿no? De Ujú, oralidad guionizada. Una cosa que decía que me gusta, y para estudiantes que tengamos ahora en los grados, por ejemplo, o en máster, es que se puede relacionar con muchas otras modalidades de traducción o ámbitos, ¿no? Como por ujú, ejemplo la publicidad y el marketing, ¿no? ujú, Justamente se habla de lenguaje de marca, identidad de marca, ¿no? Cómo ujú, habla una marca. Y si hablas con gente experta en esto lo hacemos en la Pompeu, en la asignatura de ujú, traducción y medios de ujú. comunicación, para quien se quiera apuntar. Em, si tú tienes que traducir, aunque sea un cartel, que sería Ujú, texto estático, no sería de lo que ujú, estamos hablando más tipo largometraje o serie, ujú, ¿no? Y a veces ha venido un experto a contarnos, ¿no? Pues me tocó con 19 años traducir publicidad de productos de bebés, ¿no? ujú, Y decía, y yo con 19 años, ¿qué iba a saber sobre cómo, ¿no? Sobre cómo tenía que dirigirme a los padres o ujú, incluso, ¿no? Por ese ujú, sexismo estructural a las madres para que compraran según qué. Y que cuenta pues que se bajaba al kiosco, se ponía a leer, ¿no? ujú, Cómo se ujú, hablaba de los niños, pues es ujú, exactamente, ¿no? ujú, Toda esta parte. Así que sí, que otra vez, ujú, más cosas que van más allá de ujú, cortometraje, largometraje o ujú. lo Muy que bien, no sé normalmente. cómo vamos de tiempo, pero dentro de este capítulo de caracterización de personaje, propongo esta idea de la desubicación, que como el Ujú. libro está escrito en inglés, no lo he podido poner. En inglés lo he traducido como mismatching, que es Bueno, cuando tienes, por ejemplo, un niño pequeño hablando como un adulto, o Stewie de tienes Padre de Familia, sí, sí. exactamente. O tienes a Cleopatra hablando como una señora de clase media de Estados Unidos del siglo XX, este tipo de cosas, que a veces son, digamos, por anacronismo, que sería el caso de Cleopatra, pero en el caso de Stewie de Padre de Familia es perfectamente es un diseño de... Y hay que reconocer eso y intentar reproducirlo, claro. No puedo decir, ah, no, lo haré hablar como un bebé. Dices, bueno, y cuando es un feto, ¿cómo lo vas a hacer hablar? Sí, está hablando. O sea que hay que, esta idea de la suspensión de la incredulidad, ¿no? Hay que entrar en la propuesta. Y hay que saber cuándo podría ser a lo mejor un error y no producirlo, no hacer hablar, yo qué sé, como yo qué sé, como un campesino de La Mancha a alguien que no toca, o cuando es una desubicación buscada. ¿De Ujú. acuerdo? Es decir, que es parte de la propuesta entonces hay que incidir en eso, en esa paradoja o esa contradicción, porque tiene un mensaje detrás. Eso es algo que tengo muy presente cuando traduzco algo no ficción, un Ujú, reality o un ujú, ujú. documental, y digo, vale, ha hablado así, pero claro, realmente no es que pretenda dejar mal a la persona, es que la persona ha hablado así y ya está. Entonces, vamos a interpretar lo que quería decir y vamos a ponerlo un Sí, poco más arreglado, ¿no? sí, sí. Bueno, esto puede ser un dilema de intérpretes también, sobre todo en juicios y en juzgados, ¿no? Tienes una persona que a Sí. lo mejor habla muy feo y a lo mejor el intérprete intenta arreglárselo un poco para mejorar su imagen, ¿no? Y hay gente que a lo mejor habla feo, pero son de buenas intenciones, o son inocentes, que sería lo peor de Ujú, todo, ¿no? ujú. Y en cambio, si el intérprete es fiel a su manera de hablar, puede causar muy mala impresión. Yo tengo, no sé vosotros, Damián y Blanca, pero yo tengo una última pregunta Ujú, que me gustaría hacer en ujú, relación con el libro, porque tú siempre me decías en la tesis que había que citar
la primera fuente que hablaba de esto, ¿no? Entonces, vas a citar esto, bueno, pero no cites al último que lo ha mencionado, sino al texto original. Si ahora hay que citarte a ti algo que has tratado en tu nuevo libro, que has desarrollado y has mejorado, ¿qué quieres que citemos? ¿Citamos tu libro? ¿Citamos el artículo del 90 y algo de 2001? La pregunta es muy buena, pero me da rabia que me lo hagas porque, como he dicho al principio de este podcast y ha quedado on the record, no me he molestado a poner todas las fuentes y todas las citas. Y aunque están ahí en el libro, al final, en el índice, y luego hay lecturas al final de cada capítulo que normalmente hacen referencia Eso es muy interesante. Eso es una a de lo las cosas primero más que se interesantes. publicó. Sí. Pero no, precisamente por su valor de libro de texto, si queréis citarme en algo que haya escrito antes, yo sí, casi prefiero antes. Pero después decir que cosas como mismatching y sobre todo T3, creo que son novedades de este libro. Entonces, tampoco hay otro sitio donde... Pero he hecho un mal trabajo Bueno, pero sobre los temas que de vos... fidelizar todo esto que dice Guillermo, es verdad, porque me parecía que iba a dar un peso, Por ejemplo, me pedían al principio que pusiera todas las referencias de las películas y las obras. Digo, hombre, menciono tantas que si pone en el texto el director y el año de Batman 1, 2, 3, 4 y de todas las... no se va a ver ni el libro de texto y va a aumentar en su porcentaje. Entonces eso fue una decisión estratégica de no hacerlo. Pero igual mencionaste durante la entrevista que en algunos capítulos, como la prioridad es una reivindicación, entonces eso ahí queda claro que es, bueno, el texto primero, vamos a decir así, pero hay otros capítulos que si bien son sobre cosas que escribiste, tienen su actualización Sí, e inclusión de conceptos nuevos, entonces, bueno, quizás ahí... Sí, no es un libro que me quite el sueño que me citen o no. Prefiero que la gente lo compre, lo lea y lo disfrute. Exacto. Esa es un poco la intención. Es verdad que otras cosas que Hablando he de escrito... comprar, ¿dónde se puede Que se conseguir, puede, Patrick? que se Eso. puede citar más de una fuente, ¿eh? También. También. O sea, llamadme loca, ¿eh? Pero que podemos poner Tabarreasco a 1999, prioridades de Exacto. recepción y la nueva. Sí, porque me repito bastante, pero siempre intento dar algo nuevo en cada. Se pueden poner ¿Dónde se dos puede o más. comprar? Okay. Yo, si queréis comprar en línea, recomiendo la editorial directamente, porque he visto que se vende en otros sitios, pero normalmente el precio incrementa. Entonces, donde está más barato, y si queréis le pediré otros bonos y publicaré en LinkedIn más rebajas si me los dan. Pero yo recomendaría en la de Routledge. Directamente. Y que te escriban directamente a vos por LinkedIn o por Instagram o por donde sea, por si alguien lo quiere comprar, que por ahí tenés alguno de los bonos de descuento para aprovechar. Bueno, yo los publiqué en LinkedIn, los tenía, no sé si han caducado o no. Pero por ahí a veces... Ahí están. Yo aprovecho para decir que tenemos muchas copias en la librería del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, en la Argentina. Así que para los que están en la Argentina, bueno, lo pueden pasar a buscar por ahí. Hacemos envíos también. Así que por ahí para América Latina también puede salir más rápido por ahí. Así que ténganlo en cuenta que la web es librería.traductores.org.ar. Con muy buenos precios también porque lo hemos adquirido de manera directa con Routledge. Así que está a unos buenos precios también ahí. Y a ver si te tenemos, Patrick, en Buenos Aires. Perdón, Blanca, pero a ver si te tenemos de verdad para hacer la presentación del libro. Para la firma de libros, claro. Y claro, exacto. No, quería dejar... Perdón, que quería dejar que Damián acabara porque era serio lo que estaba diciendo, pero quería hacer el chascarrillo de que están a buen precio porque Patrick en persona ha tenido que ir a Buenos Aires a llevarlos en una maleta. No, eso después. No, por favor, no sea así. Esta vez, como era de esperarse, no, tuvimos que hacer todas las gestiones nosotros. No se crea, Arias Badía, todas por no, favor. Que yo puse el primer contacto. Digo, escribí a Routledge y le dije, en Argentina. Ya la habían comprado, sí. Ya la habían comprado. Sí. Por eso digo que he dejado que lo explicaras, que sabía que era serio. Vale. Pero déjame hacer la bromita. Venga, Ahora, si él
quiere traer algunos en la maleta cuando viene acá para regalar, porque eso ya es otra cosa diferente, es una posibilidad que está abierta. Sí, sí. No, me está arruinando este libro, la verdad, ¿eh? Sale perdiendo en vez de ganar. Todos los compromisos, ¿no? Tienes que llevarlo. Sí. Mi mujer, que no está metida en el ajo, dice, pero esto lo estás comprando tú, no lo estás vendiendo. Te lo tuviste que comprar a vos para vos Sí, mismo. exacto, sí, sí. Ella no ha visto ni un dólar todavía de beneficio, pero ha visto cómo salía dinero. Quiero tener mi copia, así que me voy a comprar mi propio libro. Muy bueno. Exacto, sí. La verdad es esa, ¿eh? El primero lo tuve que comprar yo. Me llegó antes que los regalados. Estupendo, pues si os parece, chicos, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Patrick, por presentarnos el libro con tanto sentido del humor y por darnos un vistazo general de lo que tratas. Ahora ya toca pues, conseguirlo donde corresponda y ponerse a ello Muy bien. en nuestros ratos libros. No, Y solo no cuando traduzcamos, exacto, sí, sí, cuando antes tengáis o la después. mente un poco despejada. Y mi última frase para hoy es... hay cosas en el mundo que existen y que no están en el libro. Eso es verdad. Vale. No muchas, pero algunas. Alguna que otra. Alguna que otra. Muy bien. Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias, Patrick. Vale. Hasta luego. Gracias. Hasta la Un próxima. placer. Adiós. Bueno, muy bien. ¿Qué les pareció la entrevista con Patrick Blanca? Pues me ha encantado tenerle aquí otra vez. Espero que vuelva a venir. Espero que saque muchos más libros y vuelva a venir. Que Damián le siga pidiendo trabajo, por favor, que todos sabemos que Patrick trabaja para Damián. Y ya, bueno, en la A todo esto, asignatura... insisto, voy a seguir con la misma queja, porque tanto que dice que no sé qué, y resulta que todavía no lo tengo el libro yo en mi casa. Entonces no sé qué es lo que pasa con esto. No le vas a contratar más, ¿verdad, Damián? No, si no tengo la exclusiva, no. Bueno, eso, que es un gusto porque ahora justo acabamos de empezar la asignatura de traducción y medios de comunicación en la Pompeu y oye, qué bien tener una novedad bibliográfica tan adecuada, ¿no? Para recomendar a los estudiantes. Yo creo que llena un vacío que teníamos de información y con esta parte de teoría, ¿no? Más rica que a lo mejor otros manuales no abordaban porque tenían otra finalidad. Así que muy bien, muy contenta de haber podido saber más del libro. Guille. Sí, yo diría también bueno, está muy bien como compendio también de la investigación de Patrick, que bueno, por este sistema tan perverso de la investigación se fomenta la división de todo en artículos muy cortitos y muy bien colocados, que ahora por fin, muchos años después, se han juntado en una misma publicación, los ha desarrollado también con las ideas un poco más recientes, más novedosas, con respecto bueno, a todo lo que ha tratado como L3, como poder ubicar a los personajes o no según la forma de hablar. Entonces, bueno, está muy bien. Debo decir, por desgracia para él, que como siempre cuando hay un gran éxito en tu carrera, al final el gran éxito es lo que todo el mundo cita y a lo mejor no tanto la versión más actualizada y más pulida de la investigación que será, bueno, o de difusión que será esta última, pero igualmente estoy contento de que vayamos a poder añadir este título a nuestra biblioteca. Él dijo igual que prefería que citen lo anterior, ¿no? Sí, sí. La conclusión fue, se puede citar todo, ¿vale? Que citen Recordémoslo. todo. No, Se puede citar las dos cosas, o no la es otra. Puedes incompatible. citar dos fuentes, no pasa nada. Sí, Si Patrick habla de un tema en dos sitios, pues citemos los dos Ningún sitios. problema. Es lo correcto, exacto. porque es la primera vez que se ha dicho y la segunda vez que se ha dicho probablemente de manera más elaborada, como acaba de decir Guillermo, ¿no? O a la luz de las cosas nuevas que haya, por lo tanto, En tiene su sentido lógica. hacerlo así. A mí lo que me gustó es que dijo, bueno, recuperé los temas que había escrito hace 30 años para darme cuenta de que sigo teniendo razón en todo lo que hago. Así que ese toque de humildad estuvo muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy. Les queremos pedir también que aprovechen el espacio para comentar si están viendo esto en YouTube, para
contarnos qué les pareció esta nueva modalidad y también si quieren sugerir invitados o temáticas para el podcast, siempre es bienvenido. Recuerden que toda la información de nuestro podcast la pueden encontrar en www.ensincroniapodcast.com y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Y también pueden suscribirse a la gacetilla para no perderse ninguna novedad de los episodios. El enlace para la suscripción está en nuestros perfiles de Instagram. Hasta la próxima.